Módulo 1. Derechos humanos contemporáneos, presentado por Tania Romero Rojas. Este es el caso Norin Karimman y otros dirigentes miembros activistas del pueblo indígena mapuche versus Chile. Esta sentencia fue creada el 29 de mayo del año 2014. En esta sentencia, la Corte condena a Chile por haber juzgado indebidamente a 8 indígenas mapuches que se encontraban protestando por la recuperación de sus tierras. Y no solo eso, se reconoce un indebido proceso y una gran desproporción al ser juzgados como terroristas a personas que solamente quieren continuar con su modo de vida. En este caso se reconoce que estos indígenas no merecían ser juzgados con la ley antiterrorista. También este caso escaló a la Corte Penal Internacional, en donde se reformó la definición de terrorismo, sentando como precedente para Latinoamérica no poder juzgar a las personas por sus etnias, evitando así prejuicios de aspectos de las personas a la hora de ser juzgados. La noción de categoría sospechosa y el derecho a la igualdad ante la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, entre los años 1950 y 1960 se dieron 3 fallos principales que debían resolver problemas de discriminación racial. El primero es Boring versus Shale, que habla sobre la segregación de los niños en las escuelas públicas. También está Born versus Board of the Education Topeka, en donde se plantea la pregunta: ¿la segregación de los niños en los colegios públicos solamente debe ser basada en la raza? Y esta priva a los niños de un grupo minoritario a igualdad de oportunidades en materia educacional, a lo que se dieron cuenta que sí, sentando un precedente a la educación de los niños que conforman las minorías. Por último está la sentencia, el fallo de Loving versus Virginia, en donde la Corte reconoció que las restricciones de raza, a pesar de su prevalencia histórica, estaban absolutamente en contra de los conceptos de libertad de elección y el derecho inherente a contraer matrimonio. Estos fallos sientan un precedente que abre las puertas a otros diferentes fallos que surgen en la actualidad. Un gran ejemplo de esto es la lucha de los derechos de las personas LGBTIQ+. Bueno, los métodos que debe utilizar el tribunal en materia de interpretación de la garantía de igualdad ante la ley. Son 3 métodos realizados para facilitar el estudio de la jurisprudencia que la autora piensa que son utilizados, mas no sistematizados. Primero que todo está el método fundado en el sinónimo. Este método entiende la diferencia entre la ley y la autoridad, y que ésta puede ser arbitraria, porque la arbitrariedad puede ser irracional, caprichosa o simplemente no tener fundamento. Segundo, el método fundado por las circunstancias. La ley y la autoridad deben dar igual trato a aquellas personas que se encuentran en igualdad de circunstancias. Tercero, principio de razonabilidad. Esta es proporcionalidad al fin legítimo de la norma. Básicamente es el principio, las reglas del Estado y el derecho del tribunal que deben tener presentes siempre en todo momento. Concepto de categoría sospechosa. Este concepto tiene su origen en la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos, a partir del desarrollo del criterio escrutinio estricto de una ley, utilizado como método o mecanismos para determinar si se ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley. También es importante resaltar que la discriminación histórica que ha sufrido un grupo o un colectivo, en ese sentido, nosotros podemos estimar que los fallos de la Corte Interamericana han fallado bajo esta modalidad de categoría sospechosa. Esta categoría no es como tal, no tiene tanto como una gran aceptación, sino más bien ha sido adoptada por una parte importante de los ministros que están allí. Es importante adoptar este tipo de categorías, estos nombres, ponerles un nombre propio. ¿Por qué? Porque se les está dando un tipo de discurso a las problemáticas que ya existen. ¿Esto qué hace? Esto hace responsable a las personas que cometen infracciones, dándole este bautismo.
Bueno, aquí vamos a hablar sobre la semana del seminario. Bueno, relacionando lo visto en estos textos y comparando las sentencias y la jurisprudencia chilena, primero que todo es importante aterrizarlo a las problemáticas colombianas, que respecto a las luchas de los pueblos indígenas por las tierras que les han sido arrebatadas, son comparadas a las luchas chilenas. Lo importante es sentar precedentes respecto a estas problemáticas. Es necesario pasar a algo trascendental para poder que el pueblo colombiano tenga una garantía de no repetición a la igualdad de los hechos de estas personas y que merezcan ser juzgados sin ningún tipo de prejuicio étnico. También, en cuanto a los precedentes que se han dejado en diferentes luchas, como por ejemplo la segregación racial, esta aún deja un largo camino por recorrer, ya que las políticas públicas aún necesitan nuevas adaptaciones en políticas de no discriminación, desarrollo e igualdad de condiciones. En las luchas como por ejemplo las de las personas homosexuales en Colombia, se están sentando bases que garantizan igualdad. Sin embargo, es un proceso que va lento en comparación al desarrollo de otros países. Aún hay mucho que discutir y mucho que reconocer. Esto no es un proceso fácil, pero poco a poco se van a ir dando los pasos importantes para esta lucha. Y no solo esta lucha, sino las demás luchas que todos tenemos, como la lucha feminista de la que hablamos en clase, las luchas, hay demasiadas luchas todavía, las luchas que estamos viendo porque también hablamos del paro. Es importante tener en cuenta todo esto y saber que no podemos ir adelantándonos 10 pasos. Primero debemos, siento yo, que discutir ante la academia, saber cuáles son los problemas, cómo solucionarlos y de ahí para adelante simplemente intentar cambiar, de verdad dejar el precedente de que podemos siempre ser mejores. Bueno, pues esta fue mi presentación para la primera semana de seminario. Agradezco que me escucharan. Hasta luego.